eterna. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Dijo entonces este principal, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá hacer salvo? Él les dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo que en el siglo y en el siglo venidero la vida eterna. Ahí la palabra del Señor, podéis tomar asiento. El título, hermanos, de la predicación es un interrogante, es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Nos salvamos o somos salvos? Esta es la pregunta. ¿Nos salvamos o somos salvos? Claro, y esta pregunta también lleva su punto de retórica, porque ¿qué es tener que hacer? Maestro, ¿qué tengo que hacer? Entonces, es consecuente que nosotros también tengamos que hacer esta pregunta, porque este principal tiene que hacer algo para poder tener. Entonces, la pregunta es, ¿nos salvamos o somos salvos? Imaginémonos, hermano, que desafortunadamente cayésemos en tierras movedizas. ¿Cuántas películas hemos visto, verdad? Que van por la selva y caen en tierras movedizas ahí. Y bueno, lo que podemos imaginarnos ya es pues una catástrofe de poder llegar a perder la vida. Pero bueno, hay consejos. Yo he estado investigando y he estado mirando por si acaso voy de safari algún día. Digo, pues si caigo en tierras movedizas, al menos saber lo que tengo que hacer. Entonces, los buenos consejos que podemos recibir y tenemos que tener en cuenta cuando uno cae en tierras movedizas son los siguientes. Quédate quieto, no hagas nada, te quedas quieto. Tienes que ir quitándote la carga, si lleva una mochila o si lleva alguna carga, en la medida de lo posible, sigilosamente, trata de quitarte la carga, porque eso va a impedir que te hunda antes. Si es posible, inclina el cuerpo para que de esa manera no tenga que caerte hacia abajo, sino que pueda de alguna manera ir flotando. Y sobre todo, si te tiene que mover, muévete despacio. ¿Lo habéis entendido? Quiere decir, no haga nada. No haga nada, por favor. Se hunde, se va hundiendo. Pero todo esto nos garantiza que podamos librarnos de nuestra situación, aunque nosotros estemos ahí llevando todo a cabo, todo llevándolo de esta manera, esto nunca va a garantizar el 100% de que podamos ser, digamos, salvos, rescatarnos nosotros mismos. Y el éxito, hermano, de poder ser librado en un porcentaje bastante elevado,
es que la ayuda venga de fuera. Hemos visto, ¿verdad?, en las películas una rama la alcanzó y poquito a poco va, o rápidamente cuando ya está por aquí y lo cogen y lo sacan para arriba. Esto es lo que puede ocurrir en un porcentaje bastante grande, que la ayuda venga de fuera, no tanto de lo que nosotros seamos capaces. Creo que vamos entendiendo la situación, ¿no? Si esto lo pasamos nosotros a un plano espiritual, en el que nosotros tenemos que depender de nuestra salvación, de ninguna de las maneras vamos a poder salvar nuestras vidas de la condenación del mundo. Nosotros podemos hacer, pues bueno, de alguna manera, tratar de cumplir las demandas de Dios a nuestras vidas. Pero estas demandas de Dios en nuestras vidas no bastan, sino que la ayuda tiene que venir de fuera. Y nosotros particularmente entendemos y sabemos que la ayuda de la salvación del hombre viene de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer. El hombre está incapacitado, tiene que permanecer quieto, tiene que ir soltando su lastre, tiene que ir mirando, ponerse en una postura en la que no siga hundiéndose más, y es una postura de humildad delante del Señor, para que Dios pueda tratar de tomar nuestras vidas y salvarnos. Quería empezar con esto para dar una ilustración a lo que vamos a ir tratando. La Biblia nos dice en el libro que hemos estado, la epístola que hemos estado estudiando en Efesios capítulo 2, que nosotros los que hemos sido rescatados no solo de nuestra vana manera de vivir, sino de un río que corría conforme a las cosas de este mundo, conforme a las situaciones que estábamos o están implantadas en el sistema de este mundo. Las corrientes de este mundo dice que es un sistema implantado en el que nos amoldamos, en los que nos hacen entrar. Pues bueno, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente, no? Entonces muchas veces el sistema está implantado y es ahí donde encaja el mundo. Este sistema implantado son las corrientes de este mundo en las que estábamos nosotros. Nosotros éramos idólatras. Nosotros teníamos Dios en nuestros corazones, aunque no íbamos a ningún ídolo hecho de manos de hombre. Pero teníamos nuestros ídolos en nuestros corazones. Nosotros éramos, de alguna manera, no terminábamos de traer estos mandamientos de la ley de Dios a nuestras vidas y cumplirlo como a Él le gustaría. Sí, éramos buenos, pero tú sabes, es que somos así. Es que lo trato de hacer, yo tengo mi conciencia tranquila. Pero no termina esto de encajar con lo que el apóstol dice. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, siendo arrastrados por las corrientes de este mundo. Es tan fuerte la corriente. Es tan fuerte el sistema implantado por el mundo y por el príncipe de este mundo. Es tremendamente, hermano, encadenante, frustrante a veces de personas que quieren salir y no pueden. Mi propia experiencia en personas que conozco que no pueden salir de los vicios donde están metidos. Yo quiero, pero no puedo. El sistema lo tiene todo tan tomado con grilletes, que es imposible para el hombre salir de ese sistema. Me gusta, aunque luego digo que no me va a llevar nada bueno, pero disfruto. Este es el sistema de este mundo. Sistema fuerte, inevitable. No es preso siendo arrastrado. Si me quiere acompañar al Salmo 49, versículos 6 y 8, dice lo siguiente: los que confían en sus bienes
y de la muchedumbre de sus riquezas se glorian. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir a su hermano. No hay quien pueda redimir a su hermano por muchas posesiones, por mucha riqueza que tenga. Y tampoco dar a Dios su rescate, poderle pagar a Dios su rescate. ¿Por qué? Porque la redención de su vida es de gran precio y no lo logrará nunca, jamás. Esto dice el libro de los Salmos. Relación a aquellos que se glorian en su riqueza. O aquellos que piensan que pueden ganar, como este hombre, ganando la salvación. Esto está también implantado en el sistema de este mundo. Esto es algo que nosotros lo vemos normal y lo hemos concebido de tal manera que sabemos a ciencia cierta y por experiencia que no somos nada en este mundo si el Señor no está con nosotros. Dependemos totalmente de Él. Por lo tanto, nosotros sí lo sabemos, pero hay implantado un sistema donde están siendo cauterizadas las mentes y llevándolo a que de alguna manera las obras pueden llegar a salvar y a tranquilizar a ese alma o darle la salvación. De hecho, uno de los requisitos que ponen muchas religiones, el Concilio de Trento, uno de los puntos que llevaron a cabo fue este mismo. La salvación es por fe. Ellos lo dijeron así de esta manera. Pero necesitamos también las obras. Santiago lo dice de otra manera. Santiago dice que esto es la fe, pero que también esa fe nos va a llevar a obrar. Y que esa obra va a ser una garantía, un garante de nuestra fe. No va a ser garante de nuestra salvación, de ninguna de las maneras. El Concilio de Trento lo planteó de esta manera, por eso se exige tantas obras, ¿verdad? También están las indulgencias. No vamos a entrar en estos tipos de detalles. Las indulgencias que obligaron en la Edad Media que las personas tuvieran que dar alguna riqueza para que de alguna manera pudieran equilibrar la balanza de la salvación en un momento determinado, que rogaran por él y pudiera sacarlo del purgatorio, no sé, en lugar donde estuviera. El tema central, hermanos, de lo que vamos a predicar en esta mañana es la autosuficiencia humana frente a la gracia de Dios. Recuerden, la autosuficiencia humana frente a la gracia de Dios. Esto es lo que nos plantea este texto. Y si vamos viendo, la idea central del sermón va a ser: la salvación no se gana por el esfuerzo humano ni por las riquezas, sino que es un milagro exclusivo, absolutamente exclusivo de Dios, que requiere entrega total. Esta es la idea, de poder ver, hermano, que la salvación viene del Señor, que no hay nada, que no hay nadie, que no se puede alcanzar si no lo hace Dios por medio de su gracia. Esto es lo que vamos a tratar aquí. Y también tenemos que marcarnos un objetivo en esta mañana, hermanos. Y el objetivo es el siguiente. Quiero guiarte en esta mañana, querido y querida hermana, a algo tan importante en nuestras vidas, que es evaluar qué ídolos compiten con nuestro Señor Jesucristo. Esto debería ser un objetivo en nuestras vidas. Poder discernir y poder ver quién es el que está sentado en el trono de mi corazón. Y este es el Evangelio. Esta es la palabra de Dios que queremos predicar en esta mañana. En el contexto, hermanos, vemos que hay mucho antagonismo, hay mucha rivalidad, hay mucho enfrentamiento,
En primer lugar, vemos en el capítulo 18, todo el contexto nos está hablando de enfrentamiento. Vemos a un juez que ni tenía a Dios, ni tampoco respetaba y temía a los hombres. Y vemos lo más insignificante de la sociedad, una viuda. Un antagonismo, un enfrentamiento ahí que nos hace entender cuál era la idea que el Señor quería traer. Después vemos un poco más adelante en la otra perícopa que vemos a un fariseo y a un publicano. A uno que pensaba que era lo mejor de lo mejor, la crema de la crema. Lo que hoy podemos decir, a este no hay quien le eche la pata. Este va de pasado. Este es superior a todo, de todo. Y vemos a un publicano repudiado. Vemos un hombre que no tenía ni la capacidad para levantar su cabeza y erguirse de la vergüenza y del peso del pecado que él sentía en su vida. Confrontamiento ahí entre dos partes, la orgullosa, la sublime, la que no hay defecto y las que no quieren ni levantar su cabeza. Luego, si seguimos adelante, vemos a Jesús bendiciendo a los niños, a hombres que están impidiendo, a niños que se acerquen a Jesús. Y el Señor enseña y dice, no hay otra manera de acercarse y de tener el reino de los cielos si no os hacéis como niños. Lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo es que debe de haber una dependencia total, como la que tiene un niño, de su padre, de su madre. Y que debe de haber humildad. Debe de haber un espíritu y un deseo de ir aprendiendo, de ir creciendo, de ir deseando que Dios vaya haciendo algo. Y para finalizar el capítulo tenemos también, hermanos, ahí como nuestro Señor Jesucristo toma, ¿verdad?, a estos hombres y le hace ver que aún un hombre, estando ciego, está siendo impedido. Está siendo impedido por los que ven, por los que tienen la oportunidad de acercar a Jesús. Le están impidiendo el paso. Esto es lo que nos vemos, esto es lo que hay. Este es el corazón del hombre. No moleste. Y vemos siempre a Jesús dando la oportunidad al más débil, al que más lo necesita. Está con este ciego y está diciendo, acérquenlo aquí, por favor. Muchas veces en la iglesia hay confrontamiento de hermanos que están en un nivel. Los hermanos que están en un nivel por la gracia de Dios es para ayudar a los que lo necesitan, los que no ven, los que sus ojos todavía no han percatado ni han discernido para poder ver, no para impedirle, todo lo contrario, para acercarlo a Jesús. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Esto es lo que hay aquí, esto es lo que se está moviendo. Y mirando, hermanos, el contexto, tenemos que estructurar donde estamos en el capítulo 18, versículo 18, que hay también ahí un confrontamiento entre nuestro Señor Jesucristo y este rico, este joven rico. Y estructurando todo esto lo he puesto en 4 puntos que lo voy a dar rápidamente. La primera parte lo comenzamos, versículo 18 al 21, y que la he titulado La esperanza y entusiasmo de la autosuficiencia. Había esperanza y un entusiasmo en esta persona autosuficiente. Leemos. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. Había esperanza en él y había entusiasmo. Y por esta esperanza que él tenía por haber creado esto en su vida,
le daba la capacidad de autosuficiencia. Yo soy suficiente, ¿verdad? Por eso, ¿qué debo de hacer? De mi parte debe de estar algo, ¿no? ¿Qué porcentaje tiene el hombre en la salvación? A veces me pregunto, ¿hasta dónde el hombre está siendo partícipe de la salvación? Cuando la Escritura nos habla de que sinceramente, hermano, sinceramente, sin tener ni hacer ningún reproche, todo lo contrario. Amo a los hermanos que tienen otra forma de pensar y de interpretar la palabra. Pero hermano, la palabra de Dios nos dice que estamos muertos. Es que yo no sé por qué no vemos esto en la palabra. Es que yo no entiendo por qué tenemos que darle al hombre el lugar que no le corresponde. Yo creo que hacemos más mal que bien. Porque cuando alguien que expone de que el hombre no tiene ninguna aportación, absolutamente ninguna, nada, a la salvación, parece que estamos atentando contra la persona y lo que queremos es ayudarla. No sé si estáis de acuerdo conmigo. Entonces, ¿cómo leemos? La Escritura nos dice que íbamos en un sistema siendo arrastrados que era imposible de salir. Esta corriente era tan fuerte que era imposible de salir. Y además era imposible de salir porque además, con más INRI, estábamos muertos. Estábamos muertos. Entonces no hay ninguna posibilidad. La autosuficiencia es algo que también entra dentro del sistema del mundo. Somos porque nos lo hemos ganado. Yo me he creado a mí mismo. Esto es lo que vemos en medio del mundo. A mí nadie me ha dado nada. Esto es lo que se predica en el mundo. Este es el sistema del mundo. Si yo hago es porque soy lo suficientemente capaz. Si yo tengo es porque trabajo lo suficiente para no depender de nada ni de nadie. Espérese usted a no estar enfermo. Espérese usted a no estar enfermo. A que le tengan que coger, moverlo, lavarlo, desnudarlo y hacer lo que le tenga que hacer y depender de lo que tenga que depender. Yo soy lo que soy, pero no me puedo lavar. Yo me he formado a mí mismo, pero dependo de una máquina. ¿Dónde llega? ¿Dónde llega el conocimiento del hombre, la sazón del hombre? Es que estamos hablando de un tema que es rigurosamente importante. Yo cuando estoy estudiando la palabra de Dios, cuando estoy preparando el sermón, no estoy preparando un tiempo que nos ocupe en este lugar. Estoy preparando una palabra que llega y va a ser extendible hasta la eternidad. Y soy consciente de lo que tengo que predicar. Porque tengo que predicar de parte de Dios y delante de Dios. A hombres y mujeres que van a oír el Evangelio. Que de alguna manera no va a depender del pastor, pero sí de la palabra de Dios predicada. Entonces es a tener en cuenta. Y este hombre se veía aquí tan suficiente. La pregunta es, ¿qué hacer para heredar la vida eterna? La teología de este hombre se basaba tan solamente en algo que conocemos muchas veces y que hemos oído, la meritocracia, ¿no es? El mérito de la persona, en tener que alcanzar sus objetivos. La respuesta de Jesús es mostrarle su mismo rostro, lo que Él es. Pero fíjese cómo le muestra el Señor su rostro por medio de la palabra. Es la palabra de Dios. Si alguno tenemos que medirnos, el otro día estaba hablando con nuestro hermano Julio y hablábamos esto. Si nos tenemos que medir con alguien y le tenemos que exigir a alguien algo, mirémonos nosotros primeramente con el espejo de Cristo.
y miremos si somos lo suficientemente capaces de estar en la estatura de la medida de Cristo. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Y a partir de ahí, pues entonces podemos mirar. Fíjese la sabiduría del Señor. Te voy a mostrar la Biblia. Te voy a mostrar la palabra. Y a partir de ahí, mírate a ver cómo va. ¿Nunca has deseado a ninguna mujer? ¿Nunca te has quedado con una cinta? Mira qué bonito me quedaría esto. ¿Nunca la has cogido? ¿Nunca has deseado algo de otro? Mira este, lo podría tener yo. ¿Nunca has codiciado? ¿Nunca? Pues la palabra del Señor dice que si alguno en un punto de la ley lo rompiera, lo torciera, pues se hace transgresor de toda ella. Porque había que cumplir la ley, sí o sí. El único que cumplió la ley es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. Por eso hay, hermanos, en las tiendas de los justos gozo y alegría. Porque Él fue el que venció. Él fue el que nos hizo más que vencedores. Bendito sea su nombre. Y aquí tenemos esta situación. La respuesta de Jesús la muestra por medio de su palabra. Y no para salvarlo. Porque Jesús no le está poniendo la palabra de Dios para salvarlo, fíjese, sino para mostrarle su pecado. Y esto es lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios viene para salvar nuestras vidas, no, viene para mostrarnos nuestros pecados y a partir de ahí arrepentirnos y con un espíritu de humildad reconocer que morimos en nuestros pecados y delitos. Esto es lo que hace el Señor. Le muestra su palabra no para salvarlo, sino para mostrarle cómo está Él. Esto es lo que hace la palabra en nuestras vidas. Por lo tanto, la aplicación que podíamos tener de esto es: ¿confías en tus buenas obras o en venir a la iglesia todos los domingos? ¿Es suficiente? ¿Es suficiente hasta ahora lo que yo estoy haciendo? ¿Tomo yo todo esto para poder callar mi conciencia? ¿O realmente he entendido que la salvación solo viene del Señor? Amén. El segundo punto, hermano, está en el versículo 22, versículo 23, que es el ídolo del corazón revelado. Hay un ídolo y Jesús lo va a revelar, porque no hay nada oculto que no sea manifiesto. El Evangelio de Juan nos dice, hermanos, que Dios, Jesús, conocía los corazones. No necesitaba que nadie le hablara de fulano, de mengano, o le dijera, o alguien pudiera confesarse, sino que Él conocía lo que había en el corazón del hombre. El Señor va a la raíz del problema. El versículo 22 dice lo siguiente: Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, el rico, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. ¿A quién le dijo al Señor que este hombre era rico? Nadie. Pero Dios reveló lo que había en su corazón. Dios reveló el ídolo que había en su corazón. Bueno, si tú crees y tu conciencia te hace callar de que hasta aquí todo está bien, no adultero, no robo, no hay... Vale, de acuerdo, honra a tu padre y a tu madre, muy bien. Pero ahora yo te voy a revelar lo que hay en tu corazón. Vende lo que tienes. El Evangelio de Marcos dice que tenía muchas posesiones, no dice dinero, riqueza. Posesiones, tendría muchos terrenos, sería un terrateniente, no lo sé. Pero lo que sí sé es que era muy rico y había un ídolo en su corazón, que era la riqueza. Jesús está hablando de esto. Jesús conoce su corazón, sabe quién está sentado en el trono, quién es el que ocupa su corazón. Jesús lo conocía perfectamente. Sabe que la riqueza es el Dios de este hombre. Sabe que las posesiones era el centro de toda la atención de este hombre. Al final,
se va entristecido, se va lamiéndose sus heridas, reconociendo que no es suficiente para poder entregar todo lo que tenía. Prefiere sus posesiones antes que Jesús. Rechaza a Jesús y sigue con su ídolo en su corazón. Y quiere ir adelante. Hay muchas personas que se le predica el Evangelio y lo único que ellos dicen, no, es que no voy a la iglesia ni tengo ninguna relación con Dios porque me prohíbe tantas cosas y me hace soltar tantas cosas de lo que a mí me gusta. Y esa es una de las razones por las que muchas veces las personas no quieren que se les predique la palabra, porque están viendo a un Dios que está totalmente prohibiendo, totalmente haciéndolo depender y soltando lastre de su vida para entregarse a Él. Por eso se entregan y se van tristes. Se van tristes porque saben que es una realidad. Seguir a Jesús requiere destronar cualquier rival que haya en el corazón. Y esto es lo que es. Cualquier ídolo es un rival de Jesús. Cualquier cosa que tome el lugar que no le corresponde a nuestro Señor Jesucristo es un oponente. Es todo lo contrario. Va a estar confrontando continuamente. Y lo que tendríamos que pensar en esta mañana es qué es aquello a lo que renuncias si Jesús te lo pidiera hoy. Si el Señor me pidiera ¿qué debo de renunciar? ¿Qué hay en mi corazón que tengo que destronar para decir, Señor, toma tú el control de mi vida total y absolutamente? ¿Qué es lo que hay? ¿Por qué? Porque Dios está revelando. Y Dios sabe lo que tenemos en nuestros corazones, hermanos y hermanas. El apartado 3 es el versículo 24 al 27, que es el peligro de la riqueza y la incapacidad humana. La riqueza es un peligro, pero también el hombre es incapaz. Por lo tanto, el versículo 24 dice lo siguiente. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza o posesiones, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, el punto 3 es el peligro de la riqueza, porque había ocasionado tristeza, abandono, manifestación de lo que realmente uno amaba más. Y lo que hay también, hermano, es la incapacidad humana. La pregunta es la siguiente, ¿verdad? Jesús usa esta exageración también del camello, pasando por una aguja. Muchas veces hay un par de interpretaciones, ¿verdad? Unos dicen que era una puerta que había allí, que el camello tenía que entrar así agachado y sin carga, y esto nos habla de que cuando accedemos a la salvación tenemos que quitar toda la carga. Pero esa no es. El hebreo, digamos el griego, no nos lleva ahí, sino que nos habla de una aguja de coser, como se cosía, ¿verdad? Las vestiduras y como se cosía también, pues bueno, el templo fue cosido también y hilvanado con una aguja. Y esta es la palabra que utiliza. Fíjese, yo soy incapaz, ¿eh? Siempre para mí ha sido un problema. ¿Cómo se le dice? Exactamente. Y ahí, el problema, hay unos aparatitos que tú lo metes y hasta así, plum, y del tirón. Vale. Imagínate un camello por el ojo de una aguja. Una hipérbole ya muy exagerada, ¿verdad? Es imposible. Además, era absurdo teniendo una puerta grande por donde pasar el camello, no abrir la puerta y pasar el camello aunque sea sin carga. O sea, es un poco absurdo lo de la puerta como una aguja, ¿eh? Pero bueno, hay hermanos que lo han visto así y hay que respetarlo.
Pero más indica esto, porque fíjense lo que dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Me gustaría también mencionarlo, y esto hace alusión a los escribas y fariseos. Capítulo 23. Leemos, por favor, ¿alguien lo puede leer? Versículo 24, en voz alta. 23, 24. Y a ciego que corráis el mosquito y entregáis el camino. Ay de vosotros, ¿verdad? Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. ¿Sabéis que la semilla más pequeña que había era la semilla de mostaza, pero entre ellas estaban hechas? Y la colaban para diezmar y darle la parte proporcional al Señor. Pero dice, y dejáis, el versículo 23 dice, y dejáis lo más importante de la ley. Estamos en el versículo 23. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Versículo 24. Guías ciegos que coláis el mosquito y os tragáis el camello. Es curioso también, porque esto es una hipérbole también, esto es una exageración, lo que estaban haciendo. Entonces, cuando nosotros llegamos aquí a este punto que es un peligro la riqueza o cualquier ídolo que tengamos en nuestro corazón y la incapacidad humana. Hermanos, nadie puede salvarse a sí mismo. Es imposible. Nadie puede trazar el camino a la salvación, el camino a Dios. La salvación es un milagro de Dios. Es una operación de Dios por medio de su Espíritu, Nicodemo. Si no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Deje de comprar o merecer el favor de Dios. Nosotros no merecemos el favor de Dios. El mundo no merece el favor de Dios. El mundo le da la espalda al Señor. Está maldiciendo al Señor continuamente. El mundo es enemigo. Lo dice Juan, todo el que ama al mundo se hace enemigo de Dios. No podemos amar al mundo, ni las cosas de este mundo. El que ama al mundo, el amor de Dios no está en su corazón. Y este mundo, hermano, no merece el favor de Dios, ni nosotros merecíamos el favor de Dios. Nadie merece el favor de Dios. Pero Dios es rico en misericordia. Dios, aún estando nosotros muertos en delito y en pecado, murió por nosotros en la cruz. Y ahí es donde el Señor nos lleva y nos llevó a cada uno de nosotros a reconocer que no merecíamos nada, y aún sin merecer nada, Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz, a poder hacer justicia para ponerse en mi lugar. Y en ese lugar mostró la paciencia para este mundo perdido, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Lo único que el hombre tiene que hacer es descansar en su gracia. Y hoy es un día bueno para descansar en los brazos amorosos de Jesús. Hoy es el día de la salvación. Y esto es lo que tenemos que predicar a las personas que no tienen al Señor. Su situación es esta. No merecen el amor de Dios. Pero Dios mostró su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y termino con el punto número 4, el versículo 28 al 30, que dice lo siguiente. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios
que no haya de recibir mucho más en este tiempo que en el siglo venidero, y en el siglo venidero la vida eterna. Creo que es en Marcos donde dice 100 veces más, ¿eh? O en Mateo, 100 veces más en esta vida y en la vida venidera. La recompensa del verdadero discípulo. Esto es lo que vemos aquí. Hay una recompensa para aquellos que vamos tras los pasos de Jesús. ¿Quién dice amén? Dios lo ha prometido. Él es fiel y Él lo va a cumplir. Pedro le recuerda al Señor. Es osado, ¿no? Pero le recuerda al Señor. ¿Cuántas veces le recordamos al Señor lo que necesitamos? No te olvides de mí, Señor. Como si entrara en un estado de amnesia o tuviera muchas cosas más importantes. Sabemos, hermanos, que nosotros somos como la niña de los ojos de Jesús, del Señor. Hay de los que hagan tropezar a uno de estos pequeñitos. Ni un solo cabello. No hay nada. Por cierto, no quería que se me olvidara. Esto para los que creen en los milagros. Pero quiero así rápidamente, porque es que los milagros hay que decirlo, amén. Mira, el otro día iba mi padre y mi madre, iban paseando y cambiaron de itinerario. Y cuando cambiaron de itinerario se colaron por una calle que no había mucha luz. Y entonces llegaron a un sitio y cuando llegaron a ese sitio había 5 escalones para abajo. 5 para abajo. Ellos no lo vieron. Si se caen, posiblemente no estarían con nosotros esta mañana. ¿Sabéis lo que ocurrió? Ella me llamó inmediatamente, nada más llegar a la casa, era de noche. Y me dice, hijo, ¿sabes lo que me ha ocurrido? Venía con tu padre andando y no vimos 5 escalones que había para bajar y seguir para la casa. Y sentimos cómo nos cogían y de inmediato nos vimos abajo. Y digo, gloria a Dios. Pero claro, esto para los que creen en los milagros. Yo no le hablo a los que no crean. Hermano, el Señor es tan maravilloso que no permite nada que ocurra en nuestras vidas y Él lo hace así, de esta manera. Y muchas veces decimos, el ángel del Señor acampa alrededor de nosotros y nos defiende y nos guarda, pero es una realidad, bendito sea su nombre. Señor, es una realidad en nuestras vidas. Él nos protege, Él nos guarda. Aún estando en el valle de sombra y de muerte, lo leíamos esta mañana, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es maravilloso, amén. Pero no quería olvidarme de esto, porque lo que ocurre en nuestras vidas, hermano, es tan maravilloso que tenemos que contarlo. Entonces, cuando llegamos aquí a la recompensa del verdadero discípulo, Pedro le recuerda al Señor lo que él pensaba que se le podía olvidar. Ellos lo han dejado todo. El Señor lo sabía que lo habían dejado todo. Y el Señor no lo reprende. El Señor dice, vamos a ver, Pedro, ¿tú con quién crees que está tratando? ¿Os acordáis cuando en las bodas de Caná va la madre y le dice, y coge a la madre y ahí la reprende? De alguna manera le está poniendo en su sitio, le está diciendo, vamos a ver, yo sé lo que tengo que hacer, ¿no? Aquí, sin embargo, no, aquí ve un entusiasmo, lo que había en el corazón, y es lo que debe de haber en nuestros corazones, hermano. Nosotros lo hemos dejado todo, Señor. Hemos sacrificado los ídolos de nuestro corazón, y tú estás sentado en el trono. Tú eres el que reina. Tú no eres solo mi Salvador, tú eres mi Señor, bendito sea tu nombre. Y Él no lo reprende, sino que aprueba su sacrificio.
Sí, Pedro, yo lo sé, que lo habéis dejado todo. Pero Jesús promete una bendición comunitaria. No es vago, no es simple, porque trae una bendición comunitaria y además trae una bendición espiritual en esta vida y en la vida eterna, en el siglo venidero. Fíjense, hermano, el Evangelio siempre está demandando pérdida. Tenemos que ir soltando cosas. Tenemos que ir abandonando cosas, soltando lastre. Pero garantiza una ganancia eterna infinitamente superior a todo lo que nos podemos imaginar. Mira, te voy a dar 100 veces más aquí, pero además, en el reino venidero, la vida eterna. Amén. Este es el corazón de Jesús. Esto es lo que trata. El Evangelio demanda pérdida, ¿sí? Lo que dejar por Cristo nunca, jamás, se compara con lo que recibimos de Él. Podemos estar lamiando nuestras heridas o anhelando, o a lo mejor no terminando de soltar lastre. Pero esto es lo que el Señor va a dar, es muchísimo mejor. Él ofrece muchas más cosas. Los judíos tenían esta mentalidad. Riqueza, prosperidad, bendición de Dios. ¿Le suena a usted algo? Riqueza, prosperidad, Dios me está bendiciendo. Qué bueno es el Señor. Pero esto es falso. Riqueza y prosperidad no es sinónimo de bendición de Dios. Sin embargo, los judíos no pensaban de esa manera. Este joven rico tenía una ruina espiritual en su vida. Y lo tenía todo. Quiere decir que no estaba bendecido por Dios. Porque se fue triste. Además, el Evangelio de Marcos dice que llegó corriendo y se postró. Esto jamás lo podía hacer un judío. Además, hay que observar algo, que el Señor no hace como hace Juan cuando llega el ángel y se postra, cuando Juan se postra delante de un ángel y lo levanta. No, el Señor no se lo impide. Cada vez que han llegado a Jesús y se han puesto de rodillas, el Señor no lo ha cogido y dice, no, todo lo contrario, déjalo. Estás reconociendo que yo soy Dios. Amén. Entonces aquí vemos, hermano, de que la recompensa del verdadero discípulo viene de parte de Dios. Y no lo que podemos aprender por lo que se predica y se oye. Este evangelio de la prosperidad, ¿de dónde ha salido eso? ¿En dónde se apoyan ellos? Yo he visto en la Biblia que la iglesia perseguida, la iglesia del Señor, estaba siendo despedida de todos sus trabajos porque eran cristianos. Yo veo en la iglesia primitiva que hubo una hambruna muy grande y que los apóstoles le dicen a Pablo, mira, no te olvides de recoger una ofrenda y traerla para acá. Veo a un hombre honesto que está pidiendo por la necesidad de la iglesia. Cuando llega a Jerusalén, le dice, mira, esto es lo que hemos recibido de los hermanos de la iglesia en Asia. Vemos una iglesia necesitada. Vemos a un Bernabé que vende sus propiedades para dárselas a los pobres. Vamos a ver, ¿de dónde han sacado de que tan solamente tiene mucha fe aquellos que tienen? Falso. Absolutamente en negativa. ¿Por qué? Porque no podemos tener a lo mejor nada. Pero si tenemos al Señor, hermano, es lo suficiente para nuestras vidas. Porque estamos viendo cada día su provisión. El Señor ha prometido, no he visto a justo, no he visto a ningún hijo de Dios pasar hambre ni mendigar. Porque si Dios le da a las aves de los cielos
y viste aún mejor los lirios del campo que Salomón, ¿no nos dará a nosotros, hombres de poca fe, lo que le pidamos? Amén. Es falso. Y así se fue defraudado. En resumen, hermano, y termino para concluir. El joven rico retuvo sus bienes terrenales, pero perdió su alma. ¿Os recuerda algo esto? ¿Os recuerda esto que nos dice en el Evangelio un poco más atrás, que había un hombre que tenía muchos bienes y destruyó sus graneros? Le costaría dinero, ¿no? No importa, me cuesta dinero. Y después lo levantó, le costaría dinero, ¿no? También, ¿no? No importa, lo levanto. Y lo llenó, y entonces él dijo, alma mía, ahora es cuando yo estoy tranquilo. Reposa, descansa, disfruta. Y le viene el Señor y le dice, necio, esta noche vengo por tu alma. No, hay una pregunta, ¿eh? Era cierto, esta noche voy a venir por tu alma. O sea, plantéate. No sabemos cuándo el Señor va a llegar. Amén. Las personas están viviendo, hermanos, siendo ignorantes que el Dios de su vida tan solamente es la autosuficiencia. Los ídolos de este mundo que están abarcando todo su corazón y están despreciando continuamente el Evangelio. Retuvo sus bienes, pero perdió su alma. Los discípulos lo dejaron todo y lo ganaron todo. Amén. Y esto es lo importante en nuestras vidas, hermanos. Si esta mañana el Señor está tratando nuestras vidas y hay algo que hay en nuestros corazones, Él es suficiente. Él tiene algo mejor. Bueno, y si yo dejo esto, yo me acuerdo cuando dejé de fumar, muy jovencito, porque empecé a fumar muy jovencito. Cuando conocí al Señor, y yo todavía no lo tenía muy claro, y yo decía, bueno, y si dejo de fumar, me voy a sentir muy vacío, francamente, para mi vergüenza. Pero fue maravilloso, el Señor me dio la fuerza. El Señor llenó mi vida, y hasta el día de hoy soy liberado. Dios trae cosas mejores. Hay cosas que están tan enquistadas, es como la placa que tiene mi mujer en el tobillo. Sí, sabéis que la carne lo que hace es cubrir la placa. Y ella dice, me da miedo quitármela porque van a estar ahí rascando ahí para quitarme esa placa. Prefiero quedarme con la placa. Están los ídolos tan incrustados en el corazón que nos da miedo quitarlos. Porque ya forma parte del corazón. Ahí está. Formando parte de nuestro corazón. Hermano, Jesús es el verdadero joven rico. Que teniéndolo todo, lo abandonó, bendito sea su nombre. Él, rico, riquísimo, dueño y señor del universo, lo abandonó todo por ti y por mí. Él es el verdadero buen samaritano, es el verdadero buen pastor, es el verdadero ayuda nuestra. Él es el verdadero joven rico que siendo dueño de todo se hizo pobre por nosotros para darnos la verdadera riqueza. Fíjense lo que dice 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. ¿No es maravilloso, hermano? Él se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Si lo quiere ver todavía más ilustrativo, en Filipenses capítulo 2, versículo 8,
versículos 5 y 8, y dice que siendo en forma de Dios, no se aferró, sino que se despojó. Él era Dios, rico, y se despojó. ¿Cuánto Dios quiere hacer con nuestras vidas? Despojándonos de lo que está tomando el lugar. Y esto me llega a una última conclusión, que de alguna manera, hermano, es una reflexión. Y quiero hacer un llamamiento, pero un llamamiento a la acción, un llamamiento a tomarnos de una manera significativa lo que hasta aquí el Espíritu Santo nos ha ido hablando. Y es en primer lugar el arrepentimiento por la autosuficiencia. Señor, me arrepiento muchas veces de creer que por lo que yo hago tengo algunos méritos, sabiendo que todos los méritos son tuyos, Señor. Y esto me tiene que llevar a mí al arrepentimiento y a la iglesia del Señor al arrepentimiento. Y también, hermano, a la entrega total a Cristo. Señor, entrego todo, me entrego todo, espíritu, alma y cuerpo. La gloria sea dada a Dios eternamente y para siempre. Amén. ¿Podemos levantar, hermanos? Si quisiéramos orar, podemos orar, hermano, alguna hermana, dando gracias al Señor por su palabra. Que nos ayude el Señor, porque es el único que nos puede ayudar, hermano. La palabra se predica y viene para edificar nuestras vidas, para restaurarnos, para confirmarnos en la fe, para traer riqueza espiritual a nuestras vidas. De la misma manera que confrontó al joven rico, el Señor nos ha confrontado en esta mañana. Y que no nos vayamos entristecidos. No se entristezca usted por esta palabra. Si el Señor nos habla, porque el primero que le habló fue mi persona, hermano, quiero que lo entienda. No se me vaya triste de la iglesia. No, todo lo contrario. Gracias, Señor, por haber hablado a mi vida. Amén. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Maestro bueno, haré para heredar la vida eterna. No me llames bueno, si no hay nadie bueno. Solamente Dios, solamente Dios. Los mandamientos los sabe y no matará. No dirá falso testimonio ni hurtará. Tus mandamientos he guardado desde mi juventud. Mis mandamientos he guardado desde mi juventud. Si quieres ser perfecto, da lo que tienes. Tendrá tesoros en el cielo, ve y sígueme. Y oyendo estas palabras, el joven rico se fue. Y oyendo estas palabras, el joven rico se fue. Si quieres ser perfecto, da lo que tienes. Tendrá tesoro en el cielo, ve y sígueme. Y oyendo estas palabras, el joven rico se fue. Y oyendo estas palabras, y el joven rico se fue. Amén. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias.